Hola, buenas tardes. Soy la doctora Alejandra Mortoro, médica especialista en psiquiatría. Y en la charla de hoy vamos a abordar un tema relacionado con cómo cambia la demencia por enfermedad de Alzheimer a la personalidad del paciente y cómo esto no solamente repercute en el paciente, sino también en el cuidador. Siempre que hablamos de cuidador, es haciendo referencia al cuidador que forma parte dentro del núcleo familiar o a cuidadores externos. Bien, bueno, a modo de introducción, por supuesto, todos los cambios en la conducta, que los cambios en la conducta, como vamos a ver durante el transcurso de la charla, incluyen agitación, agresividad verbal y o física, irritabilidad, todos estos cambios van a ser difíciles de poder gestionarlos por parte de el cuidador, con lo cual vamos a tratar de brindar algunas herramientas, recursos para poder manejarlos y que su gestión sea mucho más asertiva. Bien. Están afectadas dentro de esta enfermedad, dentro del contexto de una enfermedad, las funciones cognitivas tales como ya lo estuvimos viendo en las sucesivas charlas: memoria, atención, orientación, funciones ejecutivas, entre otras, ¿sí? Pero también van a presentar un síntoma bastante frecuente, sobre todo en las primeras etapas, en las etapas intermedias, sobre todo en lo que es etapas o fases intermedias de la enfermedad, cambios en la conducta. Bien. Entonces, vamos a ver que estos cambios en la conducta van a repercutir en el humor, en el estado anímico del paciente y va a tener, por supuesto, repercusión, consecuencias en la personalidad, comparado con la personalidad que tenía el paciente previo a el diagnóstico de la enfermedad y la aparición de los síntomas de enfermedad, más que el diagnóstico. Bien, vamos a ver que constituyen, más que decir que son síntomas molestos, constituyen un problema para el cuidador en el sentido de cómo lo deben gestionar o cuál es la mejor forma de poder abordarlos y gestionarlos. Vamos a ver que también cuando aparecen estos síntomas, el médico tratante hace la interconsulta con el especialista correspondiente, es decir, con psiquiatría, o si ya el paciente está en tratamiento con psiquiatría, se suelen utilizar dentro de lo que es el esquema de medicación, el esquema psicofarmacológico, antipsicóticos y ansiolíticos que tratan de calmar estos síntomas, pero tienen un alcance que es limitado. ¿Ayudan a calmarlos? Sí, pero hay un punto en el cual van a persistir, ya dejan de ser una solución. Y ahí es donde entra en juego el tratamiento no farmacológico, que van a ser todas las herramientas que vamos a ver justamente durante el transcurso de la charla. Vamos a ver por qué ocurren estos cambios de humor. Vamos a ver que dentro de lo que es el contexto de la enfermedad de Alzheimer, comienzan a depositarse ciertas sustancias que son específicamente proteínas anómalas que no tendrían por qué depositarse en determinadas áreas del cerebro, y a medida de que va avanzando la enfermedad, no solamente existe ese depósito inicial, sino que también se va extendiendo, afectando a otras áreas, y esto explica por qué ocurre estos cambios en el comportamiento del paciente y en la personalidad del paciente. Bien, también todo lo que es alteraciones propias que ya nombramos, alteraciones cognitivas tales como la atención, la orientación, el lenguaje, el aprendizaje, que se ven afectados en el contexto de la enfermedad con los cambios del humor
estas alteraciones en las funciones cognitivas y los síntomas consecuentes van a exacerbarlo aún más, van a verse afectadas, van a encontrarse mucho más exacerbadas y con mayor intensidad. Si el paciente estaba desorientado en un contexto en el cual se encuentra irritable, va a estar mucho más desorientado. Bien, esto ya lo abordamos y también vamos a ver que las personas con Alzheimer, a medida de que va progresando la enfermedad y que se van afectando otras áreas del cerebro, no solamente las iniciales, van a tener menor capacidad para poder tener una respuesta mucho más asertiva para poder hacer frente a estímulos estresores que se encuentren en el entorno. Por ejemplo, una mudanza o cuando son institucionalizados. Ese cambio de ambiente que constituye un estímulo estresor van a tener un menor umbral a ese estímulo estresor. Es decir, que van a tener una menor capacidad de respuesta adaptativa a ese estímulo estresor. Esto se debe por el avance en la enfermedad de Alzheimer. Cuando hablamos siempre de avance de la enfermedad de Alzheimer, implica que hay mayor cantidad de áreas que van a estar afectadas. Con lo cual, si el paciente no se puede adaptar al estrés, va a sentirse mucho más afectado, abrumado y también, por ende, todo el entorno y el cuidador. Bien. También, por otra parte, ¿qué pasa cuando el paciente se encuentra con alteraciones del estado anímico, se encuentra agitado, se encuentra irritable? No lo va a explicar, no les va a comentar al cuidador o a su entorno familiar, me siento irritable, estoy agitado, sino que va a demostrarlo de forma no verbal, no lo va a referir, no lo va a explicar, sino que va a comenzar a gritar, insultar, tirarse de la ropa, tirar algún objeto. Y a medida también que avanza la enfermedad, pierden la capacidad de comunicación. La comunicación ya pasa a ser más no verbal que verbal, ¿sí? Es decir, que se va a manifestar a través más que nada del comportamiento. Siguiendo el ejemplo anterior, si el paciente ya tiene deseos de ir al baño, no lo va a pedir, no lo va a manifestar, no lo va a comunicar de forma verbal, sino que va a empezar a tirarse, bajarse el pantalón, bajarse la pollera, bajarse la prenda que tenga o va a golpear algo. Y eso es una forma de hacer entender que está con una necesidad esencial que debe ser satisfecha, pero no lo va a poder expresar verbalmente, sino que lo expresa a través del comportamiento. Y este comportamiento quizá no sea el más amable y sea en el contexto de un comportamiento eh, irritable y un tanto agresivo, ¿sí? Además de todo lo que nombré, también puede estar acompañado de una agresión, por ejemplo, verbal. Comienza a gritar, comienza también a insultar. Entonces, ¿cómo el cuidador puede abordar estos comportamientos? Acá vamos a ver las herramientas que les brindamos para que puedan gestionar mejor estos cambios de humor, ¿sí? Bueno, entonces, el paciente cuando está en pleno acto o en plena crisis, mejor dicho, de irritabilidad, no va a comprender, por más que nosotros les expliquemos, no va a comprender lo que nosotros le estamos tratando de hacer entender porque está justamente irritable, ¿sí? Entonces, pero lo que va a poder comprender es todo lo que es lenguaje no verbal. ¿Sí? Si intentamos explicarle algo,
en el brote de irritabilidad, no va a estar receptivo justamente a nuestra explicación, pero sí va a estar receptivo, por ejemplo, a lo que es la comunicación no verbal, el tono de voz. Si nosotros nos encontramos frente a ese paciente cuando está muy irritable, muy agresivo, agresión física, agresión, bueno, más que nada agresión verbal, agresión física, eh, sirve mantener la templanza, sirve mantener el tono lo más calmo posible, lo más bajo posible, sobre todo si hay agresión física, no comenzar a gritarle porque esto va a terminar escalando en mayor irritabilidad verbal y física por parte del paciente. Y también, no solamente el tono con el cual nosotros usamos frente al paciente es importante, sino también lo que es el lenguaje corporal, ¿sí? Que esa calma no solamente se manifieste a través del tono, sino también en nuestra postura, en nuestros gestos, en hacer el contacto visual sin mostrar enojo, sino con la mayor calma y paciencia posible. Entonces también, por otra parte, no hay que enojarse con el paciente en caso de, por ejemplo, está desorientado eh, y piensa que, bueno, hoy jueves es lunes. Entonces, no remarcarle tanto el error, ¿sí? Sino dejarlo pasar. Y en este punto de dejarlo pasar es no darle la razón ni tampoco contradecirlo, mantenernos en un punto neutral. Debido a que si nosotros nos ponemos a tratar de hacerle entender al paciente que está equivocado, todo esto va a redundar en que el paciente se termine enojando mucho más, la irritabilidad comience a escalar mucho más y el resultado va a ser mayor afectación del paciente. ¿Sí? Por otra parte, ¿qué pasa? Son personas mayores con los cuales comienza también a haber preguntas o a surgir, mejor dicho, preguntas como, por ejemplo, si tal conocido, recordando que en la demencia, si bien está afectada la memoria, la última memoria que se pierde es la memoria de los recuerdos más antiguos. Y quizás comience el paciente a preguntar por gente que conocía y cómo está esa persona. Quizás esa persona falleció y comunicarle esto también puede redundar en detrimento en su estado anímico, con lo cual lo mejor es tratar de, en cierto punto, tergiversar un poco la realidad, decirle, se encuentra bien, responder al pasar y rápidamente cambiar de tema, para no ahondar en este tema, para no llegar a esa verdad que va a resultar dolorosa para el paciente y o provocarle enojo. Bien, y también existen algunas personas que no están de acuerdo con eh, mentirle, entre comillas, al paciente, pero es una herramienta que sirve para justamente no exacerbar su estado anímico, no causarle, si está triste, no causarle mucha más angustia, mucho más dolor, y si está agresivo, irritable, no darle esta noticia porque lo que va a hacer es intensificar estos dos últimos síntomas que acabo de nombrar. El tema de lo que es la luz ambiental, ¿sí? No luz artificial, luz durante lo que es la noche, la luz de las diferentes habitaciones de la casa o la luz de la pantalla de los dispositivos generales, sino luz ambiental, la luz del día. Es una herramienta que sirve mucho para mejorar el estado anímico del paciente con este tipo de demencia.
vamos a ver que es importante que esté expuesto a la luz ambiental, va a mejorar el estado anímico y también va a mejorar lo que es el patrón del sueño, ¿sí? Vamos a ver que hay un síndrome vespertino que es en las últimas horas del día, atardecer, las primeras horas de la noche, aparece un síndrome que es el síndrome vespertino o también es el fenómeno del sundowning, que es cuando ocurre el atardecer, se exacerban los síntomas. Por ejemplo, si el paciente durante el día no tenía síntomas, pueden aparecer durante las últimas horas del día o bien, si estaban presentes durante la primera etapa del día, en las últimas van a estar mucho más intensificados. Y acá entra en juego lo que es la importancia de la luz natural con respecto a cómo impacta positivamente en lo que es el estado anímico de este tipo de pacientes. ¿Qué se recomienda? Que el cuidador lo incentive a realizar caminatas, a que esté al aire libre en caso de que el paciente no presente ningún tipo de dificultad motora, no presente dificultades para poder deambular, en el caso de que las presente, que el paciente se encuentre sentado en la ventana en donde esté en contacto con la luz natural, ¿sí? Por lo menos durante 30 minutos, que podamos inculcarle esta rutina al paciente con enfermedad de Alzheimer, justamente para mejorar el estado anímico, que esté menos irritable, menos agitado, sobre todo durante esas últimas horas del día y también mejorar la calidad del sueño. Cuanto menos irritado esté la noche, mejor va a ser o más probable, más esperable va a ser que pueda tener menos dificultad para poder iniciar el sueño. Continuando, otra de las herramientas es reducir el aburrimiento. ¿Sí? Cuando el paciente ya no sabe qué hacer, está aburrido, la irritabilidad también es un comportamiento que va a comenzar a exacerbarse. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Establecer rutinas simples, rutinas que nosotros sepamos que el paciente puede hacer. Por ejemplo, cooperar con alguna actividad de la casa. Ejemplos, doblar ropa, ayudar en la cocina, cualquier actividad que el paciente pueda hacer, pueda colaborar junto con el cuidador, ¿sí? Y también, bueno, esto también se nombró en otras charlas, que es una manera también de poder compartir tiempo y experiencias con el paciente que presenta este tipo de demencias. Y también, a medida de que la enfermedad va avanzando, el paciente va perdiendo la autonomía, con lo cual establecer este tipo de rutinas que el paciente puede hacer, es decir, que sean actividades que el paciente puede hacer, va a hacer que justamente el paciente sienta de que puede realizar todavía algún tipo de actividad que esté a su alcance. Después, en caso de que la religión sea un aspecto importante en ese paciente, quizás que el paciente recurra a los dispositivos digitales, que esto es beneficioso, puede leer algún pasaje relacionado con la religión que tenga, por ejemplo, leer algún pasaje de la Biblia o estar en línea informándose o en alguna página relacionada con la religión que el paciente sigue. Por otra parte.
Hay un ejemplo de también cómo podemos amoldar las rutinas de el paciente con demencia. Y hay un caso en el cual el esposo, es decir, el cuidador directo, el familiar, detectó que en los viajes mucho más largos, la esposa, que es la paciente, se ponía nerviosa, con lo cual era una cuestión, era una rutina que la paciente disfrutaba. Con lo cual, ¿cómo gestionó el cuidador esta cuestión? Lo que hizo fue no suprimir esta rutina, sino cambiarla, hacer viajes más cortos. Con lo cual, esto, ¿qué resultado obtuvo, o se obtuvo, mejor dicho? Que la paciente pueda seguir realizando esa rutina que podía disfrutar, que no esté suprimida y que esto derive en agitación, irritabilidad, mal humor, alteraciones del estado anímico, pero cambiándola. En vez de hacer viajes muy extensos, hacer viajes más cortos. Entonces, esta cuestión de establecer rutinas o rutinas que antes tenía, pero poder adaptarlas, mejora el estado anímico del paciente. ¿Qué otras cuestiones también ayuda? Como se dijo anteriormente, lo último que se pierde va a ser la memoria de los recuerdos más antiguos, con lo cual ver fotos de su niñez, juventud, escuchar música también relacionada con esta etapa de la vida, puede ayudar en un periodo de irritabilidad, de mal humor, de agitación, de agresividad, calmar al paciente. Bueno, ya se dijo que en los casos que aparezcan estos síntomas se usan fármacos para poder que ayudar a que mermen estos síntomas, como los antipsicóticos, como los ansiolíticos, pero funcionan hasta un cierto punto. Hay un límite en el cual ya tenemos, como se dijo anteriormente, que implementar algunas herramientas porque ya estos fármacos no ayudan, pero ayudan hasta un punto. Vamos a ver cómo manejamos, abordamos las alteraciones de la conducta. Y ahora vamos a ver cada una de las alteraciones de la conducta, comenzando con agitación. Bueno, la agitación puede expresarse con irritabilidad, también con agresividad, tanto verbal y o física. Quizás son síntomas bastante frecuentes. Quizás no estén presentes durante todo el día, pero sí presentan una evolución que es fluctuante. Va a estar presente durante el día, pero en algunos periodos va a estar el síntoma, en otros quizás no, y después vuelven a aparecer. Aparece esa fluctuación y no quizás presentándose de forma constante. Y también es frecuente que el paciente comience a estar mucho más irritable cuando note o cuando alguien le haga notar que no puede realizar alguna actividad que él antes podía realizar sin ningún tipo de inconvenientes. Es decir, cuando su autonomía se encuentra afectada, cuando la autogestión para sus propias actividades se encuentre afectada. ¿Qué recomendaciones para lo que es esta alteración del comportamiento de la agitación? Reducir el consumo de cafeína dulces, tener una dieta que es saludable, hacer ejercicio físico también, por supuesto. También reducir el ruido ambiental general, que no haya mucha gente alrededor del paciente, ¿sí? También mantener
importante esto, lo vamos a ampliar más adelante, mantener el orden de las cosas. Los objetos del paciente, que el paciente sepa dónde están. Y para eso es necesario mantenerlos siempre en el mismo lugar. Establecer rutinas como anteriormente se dijo. Y sirve la música, así como también caminatas, lecturas, fotografías para poder mermar estos síntomas o este tipo de comportamiento como es la agitación. Y cuando lo nombramos cuando lo, no- perdón, lo notamos muy agitado, lo importante es mantener, como se dijo, la templanza, la calma, hablarle con voz suave. Quizás un abrazo también ayude, pero no retarlo ni tampoco intentar razonar, porque esto lo que va a hacer es exacerbar este comportamiento, va a exacerbar la agitación. Importante, cuando está agitado, mantener lo más lejos posible del paciente objetos peligrosos, cualquier elemento cortopunzante, cualquier elemento con el cual el paciente pueda hacerse daño. También eh, prestar la atención al paciente, no ignorarlo, pero siempre con templanza y con calma. Y cuando está agitado, una de las estrategias o una de las herramientas útiles es distraerlo con algo. Por ejemplo, una merienda, que vea una película, que vea un programa que a él le guste o que a la paciente le guste, que realice alguna actividad, ¿sí? Una caminata, pero tratar de no insistir con el tema, no explicarle, no retarlo, sino una de las estrategias es distraerlo para que pueda salir justamente de esa casilla donde está la alteración del comportamiento, que es en este caso la agitación. Bien. Palabras o acciones repetitivas. ¿Qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? Es muy común que el paciente suele repetir siempre lo mismo, una y otra vez. Sea una palabra, una frase, una pregunta o que repita también actividades. ¿Sí? Esto es obviamente una alteración de comportamiento mucho más es inofensiva comparada con la anterior, con la agitación, pero puede cansar mucho, puede causar irritación, agotamiento de la paciencia por parte del cuidador. Entonces, en estos casos, ¿qué recomendamos? ¿Cuáles son las herramientas que pueden servir cuando el paciente se encuentra reiterando lo mismo o reiterando alguna actividad? Volvemos a lo de antes. Tener calma, paciencia, muchas veces el contacto, por ejemplo, un abrazo, puede ayudar también que se distraiga con alguna otra actividad, así deja la repetición de lado y se entretiene con otra actividad. Importante, no retarlo, no reprocharle decir deja de repetir o de hacer siempre lo mismo. Nunca se reta al paciente. Explicar tampoco sirve, pero sí sirve lo que es la distracción, distraerlo con alguna otra actividad. Y también, ya como se nombró anteriormente, muchas veces el paciente no se encuentra muy receptivo a lo que es la comunicación verbal, pero sí a otro tipo de comunicación. En vez de decirle algo que seguramente se va a olvidar porque la memoria a corto plazo va a estar afectada, ponerle carteles, en caso de que el paciente sepa y pueda leer, de cuándo va a estar listo el almuerzo, cuándo tal familiar o tal cuidador o cuidadora va a regresar a la casa para que de alguna manera se pueda establecer una comunicación con el paciente, que no sea en este caso verbal.
y también empezar a interpretar, a pesquisar este tipo de conductas repetitivas, ¿sí? Si está constantemente tironeándose de la ropa o tratando de bajarse el pantalón y lo repite, es una actividad repetitiva, quizá nos está tratando de comunicar no verbalmente porque no puede debido a la afectación de la patología, pero nos está tratando de decir que está necesitando de que alguien pueda satisfacer esa necesidad básica como la de ir al baño. O lo mismo pasa también con la higiene. Otros de los comportamientos son los delirios, las falsas creencias o las alucinaciones, ¿sí? Pueden referirnos que están escuchando voces que no existen en lo que es la realidad objetiva o ver personas o ver alguna situación que tampoco está presente en la realidad objetiva. Bien, en este caso, es importante consultar para poder iniciar un tratamiento farmacológico, ¿sí? Interconsulta con el psiquiatra. Entonces, una vez que ya se identificó, está bajo tratamiento, importante mantener lo que es el ambiente tranquilo, volviendo a lo que es tratar de que el ambiente tenga el menor ruido posible para que el paciente no termine agobiándose y estos síntomas, estas alteraciones del comportamiento se exacerben. El apoyo emocional resulta fundamental, como lo vimos anteriormente. Y bueno, pueden presentarse estos síntomas que ya fueron definidos. Las ideas, por ejemplo, una idea delirante, una idea de persecución. Alguien me está persiguiendo o quizás alguien está tratando de sacarme el dinero que yo tengo, con lo cual hay algunas herramientas que resultan adecuadas y ayudan justamente cuando se presentan estas falsas creencias, estas ideas delirantes. Por ejemplo, si el paciente dice, me están quitando dinero, dejar una cierta cantidad de dinero a la vista del paciente para que se quede más tranquilo, para poder mermar la conducta del paciente. No va a quitar la idea, no va a desaparecer esa falsa creencia, esa idea delirante, pero sí va a ayudar. También por parte de lo que es el cuidador es sumamente angustiante, desconcertante escuchar este relato del paciente, esta falsa creencia del paciente o escuchar que el paciente nos dice, alguien me está hablando cuando sabemos que esto no sucede en la realidad objetiva. Importante no discutir con el paciente, no contradecirlo, tampoco darle la razón sino, como se dijo anteriormente, mantener una postura que es neutral, ¿sí? ¿Qué recomendaciones? Bueno, la que nombré anteriormente, por ejemplo, si dice que le falta dinero, dejar alguna cantidad de dinero a la vista del paciente para que se quede un poco más tranquilo. No anula esa falsa creencia, pero sí va a hacer que esté más tranquilo. Cuando le dicen, alguien me está sacando cosas, bueno, estas, esos objetos que el paciente le dice que alguien lo está quitando, dejarlos también a la vista del paciente para que se quede también más tranquilo. Repito, estas son algunas herramientas que no van a hacer desaparecer la idea delirante, la falsa creencia, pero sí van a tranquilizar al paciente. Otro punto fundamental es cuando aparecen delirios o alucinaciones, estos síntomas positivos, que el cuidador le informe al resto de la familia, del entorno familiar, de estos síntomas que le están ocurriendo al paciente para que
estén al tanto, para que estén informados y también se sepan manejar. Tampoco le empiecen a decir que hay un sobrino, un nieto, no le diga al paciente, bueno, esto que decís no es verdad y empiecen a confrontarlo, a discutir, sino todo lo contrario, como se dijo anteriormente, no confrontarlo ni tampoco darle la razón, sino mantener una postura que es neutral y es importante que el entorno familiar también conozca estos síntomas, estén informados, sepan por qué presenta estos síntomas y también conozcan las herramientas y le implementen también, al igual que el cuidador las implementa. También, darle seguridad al paciente cuando presenta estos síntomas, ¿sí? Hablar con calma, un contacto físico, como por ejemplo un abrazo, y esto hace que el paciente pueda calmarse. Y también, siguiendo con el otorgarle seguridad al paciente, des- dentro de lo que es el tener paciencia, hablarle con calma, hacer hincapié en que todo está bien, nada le va a pasar, y esto también ayuda a que el paciente se encuentre mucho más calmo. Importante durante la noche mantener iluminada la habitación en la cual se encuentra el paciente, justamente si presenta estas ideas persecutorias, estas ideas delirantes, sea persecutoria o sea otra idea delirante, esas falsas creencias o las alucinaciones. Deambulación, otro de las alteraciones del comportamiento. Bueno, aparece justamente en el contexto de esta enfermedad por la desorientación, por lo que es la afectación de las funciones cognitivas, ¿sí? Cuando está desorientado el paciente, por supuesto, no se da cuenta que se encuentra en la casa y lo que hace es salir de la casa para tratar de llegar a la casa. También se presenta delirios, estas falsas creencias quizás dentro de lo que es su núcleo delirante, dentro de lo que es esta falsa creencia, dentro del delirio, él o ella piensa que tiene que ir al trabajo y lo que hace es salir de la casa para ir al trabajo. O si tiene también, volviendo al tema de los delirios, tiene un delirio persecutorio, piensa que alguien lo está persiguiendo, cuando está en la casa va a intentar salir de ese lugar para encontrar seguridad. Con lo cual es importante mantener todas las medidas de seguridad dentro de la casa, que esté acompañado, no dejarlo solo, por supuesto, y también informar a los vecinos por si lo ven en la calle, que se contacte con algún familiar o también, bueno, acompañar al paciente y que juntos retornen a su hogar, que es obviamente el lugar seguro. Bien, va a estar mucho más ansioso, mucho más inquieto cuando está desorientado. Y bueno, lo que se dijo anteriormente sobre lo que son las medidas de seguridad. ¿Qué recomendaciones, cuáles son las herramientas cuando presentan estas alteraciones del comportamiento de la deambulación a causa de la desorientación? Ejercicio físico, mantener rutinas también es importante en un caso de que se pueda. Y si sale de la casa, que tenga un brazalete con todos los datos de identificación por si se extravía para que pueda retornar a su hogar, ¿sí? Lo de las rutinas, buscar algo repetitivo para hacer para que no salga de su casa y tener todas las medidas de seguridad dentro de la casa, no dejar solo al paciente y sobre todo también que los vecinos estén al tanto de estas cuestiones. Guardar prendas tales como
o accesorios tales como abrigo, cartera, anteojos, en algún lugar seguro para que en el momento que esté desorientado y quiera salir de su casa, no tome los mismos y se vaya. Todas las medidas de seguridad que ya dijimos anteriormente y el tema de avisar a los vecinos para que también puedan cooperar y estén al tanto justamente de la patología del paciente, que es probable que pueda salir de su casa y esté deambulando a causa de la desorientación propia de este tipo de demencias. Bueno. Hasta aquí la charla de hoy que habla de cómo poder abordar los distintos cambios del estado anímico, qué comportamientos puede presentar el paciente y qué herramientas podemos poner en práctica para poder ayudar al paciente y que estos cambios, tanto del estado de ánimo, así como también estos comportamientos, eh, no afecten al paciente, tampoco afecten al cuidador y ayude a ambos. Muy bien, espero que la charla de hoy haya sido de ayuda y estamos en contacto en las próximas charlas y como todos los jueves en las sucesivas, en los sucesivos encuentros. Muchas gracias por su atención.